El hombre de confianza de Leandro Norero, Marcelo Lazo, asegura que el narcotraficante habló con el expresidente Rafael Correa sobre aportes económicos para lograr la liberación de Jorge Glass. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales, chalecos, antibala y cascos son parte del operativo de seguridad que se realiza por la audiencia del caso Metástasis. En Guayaquil se reportaron 13 ataques, algunos de ellos con explosivos, y la policía sospecha que están vinculados al testimonio judicial de Mayra Salazar. Tres presos murieron en la cárcel regional de Guayaquil tras un amotinamiento y enfrentamientos con militares. Los peregrinos no llegaron masivamente a Tierra Santa por la guerra entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza. A puertas del feriado de 3 días, Televistazo. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo con la noticia más importante del día: las versiones anticipadas del caso Metástasis en la Corte Nacional. Estefi. Gaby y amigos, bienvenidos. Marcelo Lazo Saavedra, el compañero de celda del fallecido narcotraficante Leandro Norero, ha rendido su testimonio esta mañana. Metástasis, desenredando el ovillo. Televistazo cubre la diligencia donde una de las revelaciones fue que alias El Patrón mantenía videollamadas con el expresidente Rafael Correa y el exasambleísta Ronnie Aliaga sobre la liberación de Jorge Glass. Esto según Marcelo Lazo Saavedra. Hace pocos minutos comenzó el testimonio de Mayra Salazar, nexo entre Norero y la justicia. Jacqueline Rodas informa desde la Corte Nacional. Jackie, ¿qué nos cuentas? Gaby y amigos, les cuento que hace 10 minutos empezó ya el testimonio anticipado de Mayra Salazar. Ella ya se encuentra en este momento frente al juez en el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia bajo estrictas medidas de seguridad. En estos pocos minutos lo que ha dicho es que hará grandes revelaciones, que dividirá su intervención en 2 partes. En inicio va a aportar información que vincula a procesados del caso Metástasis y que en un segundo momento revelará, ha dicho, la identidad de la persona que por años ha manejado la justicia de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, el municipio de Durán, registros de la propiedad, registro civil, Ministerio de Agricultura y otras entidades públicas. Así que será un testimonio anticipado largo el que rendirá Mayra Salazar. Como ya lo contaban ustedes, en primer lugar compareció Marcelo Lazo, quien fue amigo íntimo, un amigo de confianza, ha dicho él, del narcotraficante Leandro Norero. Fue su mano derecha durante los 5 meses que estuvo Norero en la cárcel de Cotopaxi. Él, entre otros detalles, ha contado que presenció videollamadas que mantuvo Norero con varias personas. Mencionó, por ejemplo, a Ronnie Aliaga, a Claudia Garzón, mencionó al expresidente Rafael Correa. Dijo que en su caso hablaron en 2 ocasiones sobre Jorge Glass. Más detalles de lo que fue este primer testimonio anticipado de Marcelo Lazo, que duró 2 horas y 45 minutos, en el siguiente informe. En su testimonio anticipado, el compañero de celda y hombre de confianza de Leandro Norero, Marcelo Lazo, reveló que el narcotraficante hablaba desde la cárcel con criminales y políticos, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Lo hizo durante el interrogatorio de la fiscal Diana Salazar. Los nombres de aquellas personas con las que Norero se comunicaba por esa aplicación Trima. ¿Puede repetir los nombres? Leandro Norero hablaba a través de Trima con Ronnie Aliaga, con Javier Jordán, con alias Willy, con alias Pipo, con Daniel Salcedo, con Choclo, con Fito, con Junior. Es más seguro porque puedes registrar tu nombre de usuario, que no tiene que tener ninguna vinculación con tu identidad, y los mensajes se van borrando aparentemente, ¿no? ¿Leandro Norero se comunicaba con líderes políticos? Aparte de los líderes criminales, yo vi conversación con Javier Jordán, con Ronnie Aliaga y con el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo con el expresidente Rafael Correa?
A través de Trima, el usuario de Correa me parece que era RC5 o RC. La verdad que hablaron un par de veces. Hablaban más que todo de la libertad del señor Jorge Glass. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glass con fines políticos. Sabía que eventualmente podía coger fuerza, podía lograr tener un cargo político que sabía que les iba a servir. ¿Cómo? ¿Usted conoce que se refería al señor Correa? Porque yo vi la videollamada, lo escuché hablando, vi su cara, lo vi hablando por teléfono. Yo pasaba en la celda con él. ¿Cómo le decía al señor Correa? Mashi. Inmediatamente, el expresidente reaccionó en algunas publicaciones en la red social X. Realmente demencial, pero relativamente sencillo de derrumbar. Tiene el teléfono de Norero. Confirmen si ahí existe alguna llamada que haya hecho al usuario RC o RC5 de Trima. Más falso que el cuaderno de Hello Kitty. Además, pidió al testigo protegido someterse a un detector de mentiras. Marcelo Lasso también reveló que la colombiana Claudia Garzón, miembro de la Comisión de Pacificación Carcelaria en Ecuador, tenía una relación con Norero y confirmó que Pablo Ramírez pidió $200,000 al narco. Sobre los dos, la fiscal preguntó. Usted ha hecho referencia a un señor Pablo Ramírez. ¿Qué conoce sobre él? Él era el director del SNAI y le ayudaba a Leandro con el tema de las ubicaciones en las cárceles y su seguridad y su comodidad adentro. Que no hagan requisas. Él le hizo contacto con Mauricio Romero Naranjo, que era el encargado de las cámaras de monitoreo y nos llamaba cada que iba a haber una requisa o veía alguna persona de la DGI o alguna formación extraña para poder guardar las cosas. Usted ha referido que hubo una visita del general Pablo Ramírez a Leandro Norero. ¿Conoce el motivo de esta visita? A agradecer la entrega del dinero y a preguntarle si necesitaba algo más o podía ayudarle en algo más. Usted también ha referido que Claudia Garzón era el nexo de Pablo Ramírez. Explique, por favor, este tema. Leandro y Pablo Ramírez no se conocían en persona hasta que él no llegó a agradecerle de esto del dinero. Claudia era una persona que generaba confianza porque estaba en el gobierno, pero no era una persona que denunciara irregularidades ni se moviera por las cosas que ella veía que no se podían hacer. Pero no era una persona que denunciara irregularidades ni se moviera por las cosas que ella veía que no se pudieran hacer. Tenía una moral bastante flexible. Creo que por eso ella era el nexo. Son las revelaciones que serán parte de las pruebas en un futuro juicio en el caso Metástasis. ¿Qué está acabando? El testimonio anticipado de Mayra Salazar está en curso, lleva apenas 20 minutos. En este momento ella está contando cómo conoció al narcotraficante Leandro Norero, pero en inicio ofreció contar e identificar a la persona que durante años ha manejado la justicia en Guayas, el municipio de Guayaquil, el municipio de Durán, registros de la propiedad, registro civil y otras entidades públicas. Nosotros en este momento volvemos a ingresar al piso 8 de la Corte para seguir escuchando este testimonio y más adelante llevarles todos los detalles de la información que brinde la testigo Mayra Salazar. Y en medio de un fuerte resguardo policial, Mayra Salazar y Elibe Angulo fueron trasladados a la Corte Nacional de Justicia para rendir su testimonio en el caso Metástasis. Lo informa Fabiola Santana. El nutrido operativo de traslado se inició desde la madrugada en el centro de confianza de Chillogallo, sur de Quito, donde está recluida Mayra Salazar. Cerca de las 7:30 de la mañana salió en camioneta que era parte de una caravana motorizada encabezada por uno de los vehículos Cobra 2, 3 camionetas civiles con policías tácticos, 2 de las fuerzas especiales militares y varias motos con policías de inteligencia. Llegaron a la Corte Nacional de Justicia, donde otro grupo de policías, entre tácticos de inteligencia y servicio urbano, organizaron el paso de la caravana. Mayra Salazar no fue vista, pues su vehículo ingresó por el parqueadero de la Corte. A quien sí se vio fue a Elibe Angulo, alias Estimado, señalado de ser administrador de bienes del narcotraficante Leandro Norero. Él fue sacado de la cárcel 4 con un casco y chaleco antibalas. Mientras los policías tácticos lo subían al vehículo, los militares vigilaban los alrededores. La caravana de vehículos en la que iba también ingresó por el parqueadero. Los abogados eran requisados en los exteriores de la corte, donde se habían colocado vallas de seguridad. Personal antiexplosivos revisó en varias ocasiones la sala de audiencia en la que se receptan los testimonios anticipados de 4 personas en el caso Metástasis.
Hechos violentos ocurrieron simultáneamente en Guayaquil y en el cantón Sucre, en Manabí. Delincuentes intentaron detonar explosivos y quemaron vehículos. Diego Cuenca con la noticia. Fueron 13 hechos violentos que ocurrieron en Guayaquil entre la noche del miércoles y madrugada de ese jueves. Hubo incendios provocados y explosivos, según la empresa pública de seguridad del municipio. Estos 3 hombres fueron captados cuando encendieron un artefacto en una gasolinera en la vía perimetral, junto a un centro comercial del Fortín, en el noroeste de la ciudad. Afortunadamente no detonó y uno de los empleados usó un extintor para apagar la mecha. El escuadrón antibombas de la policía llegó a desactivar el explosivo. Los agentes también atendieron la emergencia de 3 carros que fueron incendiados, uno en la vía Adaule, otro en Mucholote 1 y en la autopista Narcisa de Jesús. La policía sospecha que estos casos tienen relación con el testimonio anticipado que rendirá hoy Mayra Salazar, procesada por el caso Metástasis. La hipótesis que maneja la policía es que entre las 20 horas y las 01 de la mañana habrían acciones que estarían articuladas por parte de estos grupos delictivos. Hay que entender el panorama general que se realiza a nivel nacional. Hoy teníamos un evento judicial importante. Un caso similar ocurrió en Bahía de Caracas, en el cantón Sucre. Delincuentes a bordo de motos le prendieron fuego a 2 carros, cuyos propietarios son funcionarios del municipio de esa localidad manabita. 60 detenidos en el país en las últimas 24 horas. Uno de los delitos investigados es terrorismo y en las indagaciones no descartan que estén relacionados con los hechos violentos registrados en Guayaquil. De acuerdo a la información de la Policía Judicial, son 60 los detenidos a escala nacional, aunque no se precisó cuántos de ellos están vinculados específicamente a casos de terrorismo. Lo que sí llamó la atención de las autoridades de la policía es que en estas últimas 24 horas 600 tacos de dinamita fueron decomisados y que están haciendo énfasis en las indagaciones con los hechos violentos registrados en Guayaquil desde la noche de ayer. También las autoridades indicaron en esta rueda de prensa que no solo están detrás de los autores materiales, sino también de quienes organizan, de los autores intelectuales en estos hechos. Hubo un incidente en la cárcel, en la regional específicamente, que fue controlado ya por Policía Nacional. Eso ya se habrá pronunciado directamente la autoridad policial pertinente. Sin embargo, en territorio tuvimos nosotros incendio de vehículos. Eso justamente tiene que ver con la parte que estamos nosotros investigando en estas horas. Todavía estamos en flagrancia. La Policía Judicial indicó que ya delegó a los investigadores para que revisen o indaguen todos estos casos y conocer si tienen relación con lo registrado en las últimas horas en el puerto principal. Cárceles. Espejismo de control. 3 muertos y 4 heridos dejó el motín en la regional Guayas, ubicada en Guayaquil. Los presos quemaron colchones y realizaron detonaciones. 4 horas le tomó a la fuerza pública controlarlos. Merlin Ochoa informa que uno de los cadáveres estaba en el techo de máxima seguridad. El amotinamiento empezó a las 7 de la noche del miércoles en el pabellón de mediana seguridad de la cárcel regional Guayas, ubicada en el kilómetro 14 de la vía Guayaquil-Daule. Según la policía, pocos minutos después, en los pabellones de máxima y mínima seguridad, también iniciaron de forma sistemática los disturbios. Los presos salieron a los patios y subieron a los techos. A esa hora, los más de 4.300 reos tenían el control del reclusorio. A las 7:30, media hora después, ingresaron los 600 policías y 400 militares. Por los militares, ¿sí me entienden? Esto mientras dentro de los pabellones los presos transmitían en vivo sus pedidos por redes sociales y mostraban los desmanes. Otros videos eran subidos a las plataformas digitales. En las imágenes se veía cómo varios reclusos quemaban colchones, según ellos como una muestra de rechazo a la intervención de los militares en el sistema penitenciario dentro del estado de excepción. En rueda de prensa, la policía reportó el uso de armas de fuego por parte de los presos, pues la fuerza pública fue recibida a bala.
Hasta ahora se reportan 4 reos heridos y 3 muertos. El cadáver de uno de ellos estaba en el techo del pabellón de máxima seguridad y presentaba varios impactos de bala. El bloque de seguridad tiene responsabilidades específicas, Fuerzas Armadas están al interior, Policía Nacional está en la parte externa. A las 8 de la noche llegaron más militares a reforzar la seguridad, al igual que ambulancias. Mientras esto ocurría adentro, decenas de personas acudieron a los exteriores a buscar información sobre sus familiares presos. La tensión incrementaba al ver las llamas y el humo que salía de la prisión. A las 11:30 de la noche, según la policía, se recuperó el control de toda la cárcel. Y se está haciendo las verificaciones tanto de los detenidos como de las evidencias que se encontraron al interior. Durante la madrugada y mañana del jueves, los uniformados, incluyendo peritos de criminalística y miembros de medicina legal, seguían dentro de la regional para descartar más víctimas, mientras en los pabellones buscan armas, municiones y explosivos. Y pese a que las Fuerzas Armadas intervienen en las cárceles del país desde hace 78 días, los presos siguen utilizando celulares y armas. ¿Cómo justifican esto los militares? Bessie Granja le preguntó a los oficiales. Durante 78 días desde que el gobierno declaró el estado de conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas han informado del hallazgo de armas, municiones, explosivos y celulares en las 35 cárceles del país. Los militares aseguran que a escala nacional realizaron más de 213.000 operativos, gran parte en los centros de rehabilitación social. Controles que este miércoles se pusieron en duda cuando los presos se amotinaron en la cárcel regional de Guayaquil. Pero ¿cómo llegaron celulares y armas a los presos cuando las cárceles están totalmente militarizadas? Estoy seguro que no está ingresando. Pero también estoy seguro que sigue existiendo y lo tienen encaletado. Hemos encontrado armas, municiones, explosivos en todo el complejo penitenciario. Créame que seguimos encontrando. Según la autoridad, solo el Centro Regional de Guayaquil ha sido intervenido 3 veces durante este conflicto armado interno. Y en los más de 5 filtros que existen desde la puerta de ingreso hasta los pabellones hay personal militar. No se ha visto inmiscuido en actos de corrupción. Nosotros sabemos, y toda la ciudadanía lastimosamente debe saber, que alguien que se involucra con el narcotráfico, la única forma de salir de ahí es muerto. Por eso asegura que en las intervenciones se realizan cambios de personal a fin de evitar estos casos. Reconoce que aunque hay inhibidores de señal en ese centro de reclusión, no son suficientes. Algo que es obvio por la serie de videos que los presos compartieron este miércoles durante el motín. La ciudad vieja de Jerusalén luce prácticamente vacía en esta Semana Santa. Casi no hay turistas por el impacto de la guerra en la Franja de Gaza, como informa Ileana Suárez. Pasear por la ciudad vieja de Jerusalén es una experiencia única y de reflexión para los cristianos de todo el mundo, mucho más en Semana Santa, donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Muchos deciden ir en esta fecha por los simbolismos del sitio y visitar los lugares santos. Pero este año las calles están casi desiertas y hay pocos clientes en las tiendas. La explanada de las mezquitas y la Vía Dolorosa, sitios de multiculturalidad donde confluyen musulmanes, judíos y cristianos, están casi vacíos. A esto se suma que varios residentes de Cisjordania no han obtenido permisos para visitar la ciudad. Durante la celebración de Jueves Santo en la iglesia del Santo Sepulcro, oficiada por el patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, poca gente se congregó junto a los religiosos. El turismo es una importante fuente de ingresos para Israel en esta época, pero cada vez llegan menos visitantes por los temores de la guerra. El Papa Francisco presidió el Jueves Santo. En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, ofició la misa crismal, en la que se bendicen los óleos para la administración de los sacramentos y servicios religiosos del año. La fecha conmemora además la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal.
Centenares de religiosos y de invitados asistieron al acto realizado esta mañana. Momentos después, el Papa se dirigió a una prisión de mujeres en Roma para el ritual del lavatorio de pies a un grupo de reclusas. Esta acción es un símbolo de humildad y servicio. Ecuador enfrentará una nueva fase de sequía en octubre. ¿Volverán los apagones? Luego del corte le informamos cómo se prepara el país con un déficit de energía. Los apagones son una amenaza permanente en el Ecuador. Los cortes de los últimos días son un recordatorio de la fragilidad del sistema eléctrico nacional que no está preparado para el próximo estiaje en el país. Francisco Garcés sigue el tema. Los apagones en el Ecuador están a la vuelta de la esquina. En octubre empezará el próximo estiaje y el país no está preparado para enfrentarlo. El déficit de generación calculado por el SENACE es de 475 megavatios, 10 más de los que eran al inicio del estiaje del año pasado y que llevaron al Ecuador a racionamientos de electricidad. El plan para la época seca contempla recuperar 390 megavatios de generadores que están dañados. 290 serán de unidades en Sopladora y las termoeléctricas Gonzalo Ceballos, Machala 2, Aníbal Santos y Álvaro Tinajero. El plan incluye instalar en las centrales Quevedo 2 y Santa Elena 2 los generadores comprados el año pasado y que pueden entregar 62 megavatios, además de recuperar 40 megavatios en otras unidades de Machala 2. Si el plan del gobierno se cumple sin inconvenientes, al país aún le faltarían entre 80 y 100 megavatios para completar la demanda. Para llenar este vacío hay 3 opciones. La primera es poner a funcionar Toachi Pilatón, que puede aportar 200 megavatios. El proyecto tiene un avance del 95% y entraría a etapa de pruebas entre junio y julio. La segunda alternativa es contratar generación temporal que puede ser con motores en tierra o en barcos o barcazas. Los estudios estarán listos en abril para empezar con el proceso de contratación. Y la tercera opción es apelar a que Colombia siga vendiendo energía al Ecuador como lo hizo el último trimestre del año pasado, aunque a un costo 3 veces mayor al de la energía nacional. Por esa electricidad se pagó $280 millones y tampoco logró evitar los apagones. Paralelamente se intentará reducir la demanda que el año pasado creció en 9%. El sistema eléctrico ecuatoriano es vulnerable por la edad de sus equipos y la falta de mantenimiento. Siguen los problemas en Palo Quemado. Esta vez la población denuncia que las tuberías de agua están rotas tras las protestas antimineras que mantienen a la zona en conflicto por 2 semanas. Carla Delgado con los detalles. Los problemas no terminan para los pobladores de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi. Ahora denuncian que se quedaron sin agua tras atentados en las tuberías. Aunque desde la noche del miércoles no se han reportado incidentes, el problema de desabastecimiento de agua les preocupa. Hay 5 tramos rotos de la tubería antigua y 2 tramos rotos de la tubería nueva. El ataque a la tubería ocurrió la madrugada del miércoles y el Ministerio de Gobierno expresó su rechazo. Las protestas antimineras iniciaron hace 2 semanas, luego de que el Ministerio de Ambiente intentó socializar un proyecto minero en la zona. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, insistió en la desmilitarización de la zona. Y se garantice los derechos ciudadanos y los derechos colectivos. Desde el 19 de marzo, en cumplimiento con la resolución de la Corte Constitucional, policías y militares acompañan en un proceso de socialización del proyecto minero La Plata, que se prevé explotará a futuro en ese lugar. Las cifras oficiales dan cuenta hasta el momento de 37 uniformados heridos y 9 protestantes. El hijo del ex legislador socialcristiano Pablo Muentes fue detenido por el caso Purga. También hacía negocios con Mayra Salazar, según los chats que la fiscalía extrajo del celular de la procesada. Ahí consta el ofrecimiento de 2 contratos de limpieza con el Servicio de Rentas Internas, para el cual se pedía un soborno del 15%. Luisa María Heredia con el informe.
Entre los contactos que aparecen en el celular de Mayra Salazar consta este: Pablo Andrés, hijo de PM. Según la Fiscalía, se trata del hijo del ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes, identificado como cabecilla de la red que operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El 19 de julio de 2023, Salazar le reenvió el mensaje que aparece en pantalla. Contiene datos básicos sobre 2 contratos para limpieza de las oficinas en Guayaquil del Servicio de Rentas Internas. El de tipo 1 por un precio de $63,330 y el de tipo 3 por un valor de $225,042. La adjudicación de ambos se debía realizar desde el portal del Cercop, donde hay un carrito de compras. De que Pablo Andrés, hijo de PM, contesta: ¿Usted hace la compra? ¿Y cuánto es el compromiso? Sí, tengo las dos. 15 puntos. El compromiso al que se refiere el contacto es un soborno del 15% del valor de la adjudicación, pero en la conversación Salazar explica que se debe dar un adelanto el día en que se abre el proceso, del 3,5%. No hay problema. ¿Quieres los dos o solo uno? Los dos. Listo, jueves o viernes próxima semana para hacer la compra. Perfecto. El primer pago por la adjudicación de los contratos, de acuerdo con los chats que forman parte del expediente del caso Purca, se habría concretado el 15 de agosto de 2023. Ese día hubo una reunión. ¿Con quién se anuncia? Piso 11, Adán Pérez. Los 3.5 recibe Carlos Grijalva, que también estará ahí. Los 11.5 se entregan en 2 días máximo, que sale adjudicado, esos conmigo y Carlos Grijalva. No con Pérez, please. Del mismo negocio, Salazar puso al tanto a Daniel Salcedo, otro de sus contactos. Tengo esto en SRI para hacer la compra mañana mismo. Salcedo le responde que 15% es mucho y luego de varios mensajes más, le revela que cuando se trata de compras por catálogo electrónico, él siempre paga el 5 o 6%, no más de eso. Porque los migrantes de Venezuela, Ecuador y Colombia rechazan la ayuda de $110 para volver a sus países y deciden seguir rumbo a Estados Unidos. Le contamos al volver. El Banco Central del Ecuador presentó una aplicación que impulsa la educación monetaria de los ecuatorianos y además promete acercar servicios a la ciudadanía. Elaine Sánchez con el reporte. Explorar el Ecuador económico es posible con una aplicación del Banco Central. La app permite a la ciudadanía tener acceso e información a estadística y educación financiera. Está disponible para Android y iPhone. También hay cursos sobre educación monetaria en temas de medios de pago digitales, finanzas personales y ciberseguridad para aprender a usar la tecnología de manera adecuada, sin exponer su integridad y patrimonio. El BCE dará certificados en cada taller de capacitación culminado, que depende de la complejidad, puede durar 1 día o 2 semanas. Si quiere conocer la historia de las monedas y billetes que circularon en el Ecuador, podrá visitarlo virtualmente. La aplicación le permite interactuar con imágenes en realidad aumentada de las monedas más antiguas que se conservan en 5 salas. El tour virtual es guiado por un narrador. Ante la circulación de billetes falsos, el Banco Central incluyó un módulo para poder identificar las características y formas de billetes y monedas. La accesibilidad a la información y recursos que ofrece el Banco Central del Ecuador se verá notablemente mejorada a través de esta nueva herramienta. La aplicación también permitirá realizar trámites en línea como apertura de cuentas, descarga de formularios, función y emisión de certificados. Migrantes de Ecuador, Venezuela y Colombia que recorren en una caravana el sur de México rechazaron retornar a sus países y recibir los $110 mensuales que ofrece el gobierno mexicano como parte de un plan para frenar el flujo migratorio. Regresar a sus países de origen no es una opción. Así lo dicen miles de migrantes que partieron desde Tapachula, en el sur de México, con dirección a Estados Unidos. Aseguran que el plan diseñado por las autoridades mexicanas no soluciona sus problemas. Francelí, migrante ecuatoriano, es uno de los 3,000 indocumentados que avanza en una caravana desde el lunes. Y el peligro que venimos atravesando hora tras hora, pueblo tras pueblo, gente tras gente. Entonces imagínense, $110 más me parece una humillación.
México anunció un acuerdo con Venezuela, Colombia y Ecuador para ayudar a los migrantes a regresar a sus países. Esto incluye entregar a cada uno $110 mensuales por 6 meses y convenios con empresas privadas para que les den empleo. Los migrantes dicen que lo único que esperan es que cada uno de los estados mexicanos les otorguen un permiso para transitar hasta llegar a la frontera norte. ¿Qué comprarías con $110? No, nada. Unos zapatos. Unos zapatos. Pagaría agua. Unos zapatos. Nada más unos zapatos. Estados Unidos ha expulsado en los últimos 10 meses a cerca de 600,000 extranjeros, en su mayoría migrantes que cruzaron la frontera con México, asunto que está provocando tensiones entre ambos países. En Estados Unidos, equipos de búsqueda hallaron los cuerpos de 2 trabajadores desaparecidos tras el colapso de un puente de Baltimore. Las víctimas de nacionalidades mexicana y guatemalteca fueron encontradas dentro de una camioneta. Otras 4 personas siguen desaparecidas desde el martes, cuando el buque carguero chocó contra un pilar del puente, provocando su desplome. Desde el incidente, numerosas embarcaciones que tenían como destino Baltimore tuvieron que desviarse. Además, hay 11 barcos atrapados dentro del puerto. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció la composición de un nuevo gobierno y el nombramiento de otro primer ministro. El nuevo gabinete será posesionado el domingo. Tiene como misión ejecutar un plan para aumentar el acceso a ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza y emprender reformas institucionales ante las presiones de la comunidad internacional, así como preparar el camino mediante un fondo financiero para la reconstrucción de Gaza cuando termine la guerra. Sin embargo, se desconoce cuánta influencia pueda llegar a tener el nuevo gabinete en Hamás, cuyo brazo armado es combatido por el ejército de Israel, que ha prometido destruirlo ante el atentado terrorista de octubre. El clima en la península ibérica experimenta una serie de alteraciones con manifestaciones distintas. El norte de España amaneció hoy con nieve en plena primavera, llevando a Sierra Nevada un ambiente perfecto para quienes pasan ahí las vacaciones de Semana Santa, aunque representa un desafío para conductores en las carreteras y donde las temperaturas rondan entre 0 y 6 grados centígrados. Por otra parte, la tormenta marítima Nelson ha puesto en alerta a las zonas centrales y costeras con aviso de lluvias y vientos en gran parte del país. Un aluvión sorprendió a una comunidad de Carchi, destruyendo 5 viviendas y dejando 60 damnificados. Luego de la pausa, los detalles. Viviendas completamente destruidas por un aluvión en la comunidad de Cartagena, perteneciente al cantón Tulcán, en Carchi. 60 personas resultaron damnificadas tras este evento natural que mantiene a los organismos de socorro en la zona. Una hora de lluvia provocó el desbordamiento de la quebrada Cartagena, ubicada en la comunidad del mismo nombre, perteneciente a la parroquia de El Carmelo, en el cantón Tulcán. El aluvión avanzó hasta la zona poblada donde habitan 100 familias y terminó destruyendo 5 viviendas, además de que otras 10 casas quedaron parcialmente afectadas debido a los escombros y maleza arrastrados. 2 vehículos, entre estos un bus de transporte interparroquial, quedaron atrapados por el lodo y troncos. La fuerza del agua también derribó 2 postes de luz, dejando a la comunidad sin servicio de energía eléctrica. Estamos sin servicio de luz, sin servicio de agua, porque de aquí más arriba, dicen, pues para el sector de la Invidia, pues también que tenemos como unos 4 derrumbos más. Lo que cesa la llovizna, se vienen los derrumbos y viene afectando aquí a las casitas que están ubicadas aquí a la pana y al lado de la quebrada. El aluvión destruyó también 80 metros de la vía que conecta a la comunidad de Cartagena con la cabecera parroquial. Por ahora, maquinaria de la prefectura de Carchi realiza la limpieza de los escombros, pero tomará 2 semanas culminar estas labores. Según el COE cantonal de Tulcán, hay 60 damnificados que de momento se han trasladado a casas de parientes y amigos. Hemos activado la ayuda humanitaria que consiste en alimentación, prendas de vestir, los kits de aseo que entrega la Secretaría de Gestión de Riesgos, los colchones que nos solicitaron la noche de ayer, camas, almohadas y cobijas. El aluvión también dejó una institución educativa cubierta de lodo. Personal policial y militar apoyan en las tareas de limpieza.
Feriado. 3 días de ocio fecundo. Las opciones turísticas para este feriado son diversas. Las actividades religiosas ocupan gran parte de la agenda. Carla Delgado nos cuenta. La capital ha diversificado su agenda para este feriado. La procesión del Jesús del Gran Poder, que recorre gran parte del casco colonial, es una de las actividades que convoca a turistas este Viernes Santo. También visitas guiadas a las iglesias y museos. La gastronomía tiene un espacio importante. La fanesca es el plato estrella. La Plaza Cívica Eloy Alfaro al sur presenta una muestra de diversas provincias hasta el domingo. Esmeraldas también tendrá su Festival de la Fanesca en el Malecón de Las Palmas desde las 10 de la mañana el viernes 29 de marzo. El tercer Festival de Pesca Deportiva en el Malecón en Muisne es uno de los atractivos para este feriado. En Cuenca, el Viacrucis del Viernes Santo convoca a turistas y fieles, que además aprovechan para visitar los rincones tradicionales de la ciudad, como el Puente Roto, y ferias artesanales en el centro de Cuenca. En Guayaquil, la procesión del Cristo del Consuelo es otro atractivo. La peregrinación iniciará desde las 7 de la mañana del viernes, mientras que la novedad en playas como Salinas es que este feriado el horario del toque de queda se redujo y empezará a la 1 de la madrugada, por lo que los bañistas podrán disfrutar más horas en bares y restaurantes de la zona. En la provincia de Santa Elena apuntan al turismo religioso a propósito de la Semana Santa. Se hacen preparativos en santuarios para el recorrido de las 7 iglesias y se han anunciado eventos como la fanesca más grande del mundo. Informa Luis Alfredo Zúñiga. En Santa Elena este año se apunta al turismo religioso para superar los $4 millones en gasto turístico que se tuvo en Semana Santa el año anterior. Para el Jueves Santo se ha preparado la visita a las 7 iglesias, un recorrido de 75 kilómetros que pasa por santuarios atractivos como la Iglesia Emperatriz, hecha totalmente de madera, y Nuestra Señora de la Nube en Vallenita, con conchas en su fachada. En Olón se hacen mantenimientos en el santuario María Blanca Estrella de la Mar para recibir a los visitantes. Con la forma de una embarcación, está ubicado en la punta de un cerro, con una impresionante vista a la playa. Ya hay grupos de Guayaquil, Babahoyo, que ya se han adelantado a esta visita de las 7 iglesias. Algo similar ocurre con la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Palmar, donde los devotos pueden orar y apreciar la playa. Mientras en la parroquia Colonche los visitantes encontrarán la iglesia Santa Catalina, que tiene 400 años en pie, una construcción en madera con estilo colonial, que está lista para el Jueves Santo. A partir de las 7 de la noche está abierto el templo, hasta las 12 de la noche vamos a tener la hora santa. El jueves habrá guías en las iglesias que conforman la ruta de la fe. Pero no todos los eventos son religiosos. En Salinas, aprovechando la fecha, el municipio apunta a la gastronomía y el Viernes Santo se preparará la fanesca más grande del mundo. Se regalarán 5.000 platos a los visitantes. Además, el sábado se realizará un concurso de esculturas de arena y a las 5 de la tarde un concierto en el sector Las Palmeras, mientras en la comuna Montañita habrá surf y yoga para los turistas. En la procesión del Baño de la Cruz el martes hubo gran concurrencia y la expectativa es que esa sea la tónica durante el resto de la semana. En Santa Elena hay 900 establecimientos turísticos a la espera de los visitantes. Y actualizamos la información sobre los testimonios anticipados del caso Metástasis. Mayra Salazar, una de las principales involucradas, hace revelaciones sobre la trama de corrupción en el sistema político y judicial. Jacqueline Rodas informa desde la Corte Nacional. Te escuchamos. Estefi, el testimonio de Mayra Salazar continúa, lleva ya 1 hora y 10 minutos dando información. Lo último que ha dicho hace pocos instantes es que la Fiscalía debería investigar la relación o posible responsabilidad del ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes en el asesinato de Fernando Villavicencio. Antes de hacer este pedido a la Fiscalía, Mayra Salazar ha relatado varios hechos y ha hecho varias acusaciones sobre tráfico de tierras de los que responsabiliza a Pablo Muentes.
menores. Dice que unos ya fueron publicados por Fernando Villavicencio, pero que hubo otros más graves que ella relató que quizá él ya conocía, y esa puede ser una de las motivaciones de su asesinato. Ha pedido investigar así Mayra Salazar. Durante este tiempo también ha hecho revelaciones sobre las conversaciones que tenía con Pablo Muentes. Dice que en efecto él le pagaba su salario de su bolsillo en su casa, $2,500 antes de ser contratado